Gracias, doctor. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, estoy muy contenta porque veo muchas caras conocidas. Soy la doctora Celia Ruiz del Hospital 25 de Especialidades. Soy la encargada de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la cual tenemos relativamente poco desarrollando como tal y que la intención es esforzarnos día a día para que esté más completa y poderles dar un mejor servicio. Bueno, a mí me toca dar tema de seguridad del uso de biológicos. Obviamente que van a salir muchísimas dudas. Y nada más haciendo un pequeñito introducción, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es un proceso crónico que puede afectar el colon, en el caso de la colitis ulcerativa crónica idiopática, CUSI, ya por todos conocida, o cualquier parte del aparato gastrointestinal, enfermedad de Crohn, que en la actualidad no tiene un tratamiento curativo. Los diferentes tratamientos o manejos están enfocados a obtener la remisión clínica en el brote agudo, como ustedes ya saben, a mantener dicha remisión de la enfermedad y mejorar la calidad de la vida de los pacientes, que este sería el punto más importante y más integral para nosotros. En los últimos años, como ustedes saben, han aparecido muchos fármacos y sobre todo son los anticuerpos monoclonales, que son los que me toca hablar a mí, que son anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa, y los cuales, así muy brevemente, van a bloquear la acción de dicha citocina proinflamatoria. Entonces tenemos que su función principal pues, es disminuir la inflamación a nivel intestinal. De hecho, si se fijan, la práctica se llama seguridad de biológicos. Todos, o bueno, es muy conocido este tema. ¿Por qué se llaman biológicos? Son modificadores de la respuesta biológica y estos agentes van a atacar los componentes específicos de la respuesta del sistema inmunológico que van a contribuir a la enfermedad, mientras que van a preservar las funciones inmunológicas necesarias dejándolas intactas. Entonces, estos biológicos o conocidos, los médicos los manejamos como anti-TNF, van a contar con potentes efectos antiinflamatorios, como ya habíamos mencionado. Y aquí hay muchos biológicos ahorita en el mercado, pero para enfermedad inflamatoria intestinal, los que nosotros manejamos más son estos tres. Puse los nombres genéricos y los nombres comerciales, porque bueno, hay muchos que lo saben y que los conocen por los nombres comerciales. Tenemos el infliximab, el Remicade, el adalimumab, el Humira y el certolizumab Cimzia. Declaración o oración de la ECO. La ECO es la Asociación Europea para el Estudio del Crohn y del CUSI. Entonces nosotros los médicos pues, nos basamos mucho en estos consensos para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Entonces, esta asociación, este consenso refiere que todas las terapias anti-TNF tienen similar eficacia y así como perfiles de seguridad o efectos secundarios, que no hay mucha diferencia entre uno u otro. Por ejemplo, ahí abajo están las referencias que son el consenso de CUSI y de Crohn. Levante la mano de los que están aquí presentes, ¿quién conoce el paracetamol? Todos, ¿verdad? Alguna vez en nuestra vida nos hemos tomado por ahí una pastillita. ¿Y sabían ustedes que el paracetamol tenía todos esos efectos secundarios? No, ¿verdad? Si se fijan en la lista, esos son poquitos. Si se fijan, estos efectos secundarios que están aquí a la izquierda son pocos de toda la lista de los efectos secundarios en cuanto a este medicamento. Es un medicamento muy noble, se vende sin receta y que se usa muchísimo. Entonces, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, porque si un paciente presentó alguna vez un efecto, ya queda marcado como efecto adverso o efecto secundario. Y a lo mejor el porcentaje de presentación es muy, muy pobre, pero se tiene que mencionar, ¿sí? Y ustedes a lo mejor han tomado, ¿qué les diré? 100, 200, 300 tabletas de paracetamol y jamás les ha pasado nada. ¿Sí? Entonces esto nada más es como un comentario para reflexionar. Cuando se padece la enfermedad inflamatoria y el médico le dice que el paciente ya requiere de un anti-TNF o de un biológico,
Entonces, ¿cómo se escoge el biológico que se va a usar? O sea, ¿por qué vamos a escoger tal o cual? Esto depende de estos puntos y esto es lo que también está mencionado en las guías. Depende primero de la disponibilidad del centro. O sea, ¿qué medicamentos tiene ese centro? La forma de aplicación del medicamento, porque si el centro se puede aplicar o no se puede aplicar ahí. La preferencia del paciente también se debe de tomar en cuenta. Los costos, obviamente que no lo podemos obviar, sobre todo cuando los pacientes no son de una institución pública, pues claro que le tenemos que preguntar esto, ¿no? Y las guías nacionales, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que las complicaciones de la terapia con anti-TNF va a aumentar, o sea, ¿cuáles son las principales complicaciones? Las más frecuentes. Va a aumentar el riesgo de las infecciones y este es el efecto adverso más común, especialmente sobre aquellas infecciones oportunistas y que pueden llegar a resultar en una mortalidad del 1%. Si se fijan, es un porcentaje muy bajo porque pues siempre tenemos que estar al pendiente de todo esto y con esto se van a evitar las complicaciones, pero sabemos que están aumentadas y que es un riesgo. Las infecciones pueden progresar de forma más rápida que una persona que no está con este tratamiento y ser mucho más severas. Los riesgos obviamente son mayores y aparte aquí es muy importante que si además de que están recibiendo un tratamiento biológico se agregan otros inmunomoduladores como el uso de la acetioprina, entonces el paciente va a tener un riesgo mayor. Si a esto le agregamos que el paciente tiene esteroides, que ustedes también que saben que nos va a modular la inmunosupresión del paciente, pues entonces también los riesgos están aumentados. O sea, no es una sola cosa, sino es la combinación de todos los tratamientos. Y de hecho, en las guías, en el consenso de la ECO, se refiere que el tratamiento con anti-TNF es relativamente seguro, si es usado con indicaciones apropiadas. Y de hecho, lo que nos tiene que quedar bien claro es precisamente esto. Si un medicamento está bien indicado y se estudió adecuadamente al paciente, si tú lo pones en una balanza de pros y contras, entonces obviamente que en la mayoría o si no es en todos los pacientes, su indicación va a ser apropiada y el paciente va a tener una buena respuesta. La asociación, por ejemplo, de los anti-TNF con acetioprina o mercaptopurina se debe de tratar de evitar, por ejemplo, en pacientes jóvenes por el riesgo de linfoma hepatoesplénico de células T. Entonces, muchas veces cuando ahora sí llegan los pacientes a la consulta y sobre todo personas jóvenes, pues uno les tiene que explicar que existe este riesgo que se ha documentado, que es muy, muy, muy poco probable, pero está ahí. Y hay mucha gente que pues obviamente le da mucho miedo. El riesgo de linfomas está dado por el rol de TNF en la supresión tumoral. Y este riesgo no ha sido confirmado, también se refiere en los últimos consensos europeos, que no ha sido confirmado en estudios de vigilancia, pero el seguimiento es corto y se realizó un metaanálisis, es decir, se realizaron varios ensayos o todos los ensayos que hablaban sobre vigilancia de pacientes tratados con biológicos, y en estos ensayos refieren que hay un riesgo aumentado, por ejemplo, comparado con las tiopurinas, pero es un riesgo muy bajo. Y algunos estudios reportan mortalidad del 1%, muy bajo. Y se refiere a que en los pacientes, bueno, el riesgo es más alto en edad avanzada. En general, en total, en los pacientes que reciben biológicos, los efectos adversos graves son infrecuentes y se reportan en menos del 5% de acuerdo al consenso europeo. Obviamente que le digo, siempre y cuando esté bien indicado el tratamiento. No se debe iniciar ningún biológico, o sea, las premisas es que no se debe iniciar ningún biológico si el paciente tiene una infección severa, esto es súper importante, y que no se debe de iniciar un biológico si hay datos de obstrucción intestinal. Yo voy a tratar de dar lo más importante, pero aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, las reacciones adversas inmediatas a la administración, en el caso de los que se administran en infusión, como el infliximab, pues se pueden presentar reacciones adversas leves durante las 2 horas de la infusión, o sea, mientras se está aplicando el medicamento o poco tiempo después.
Son raras y responden a la disminución en la velocidad de infusión. Se puede bajar la velocidad. Y obviamente que para evitar este tipo de reacciones adversas, se da tratamiento con antihistamínicos, paracetamol y corticosteroides. Se pueden llegar a presentar reacciones anafilácticas. Por eso también la aplicación de las infusiones de los biológicos se da en un centro donde hay enfermería, que está al pendiente del paciente, que lo están vigilando. Si acaso se ve que hay una reacción adversa, en ese momento se es tratada, incluso se nos habla a los médicos, se nos dan indicaciones médicas y generalmente no hay ningún problema. Por ejemplo, algunas cosas específicas en cuanto al Certolizumab pegol, Cimzia. En pruebas clínicas, los efectos secundarios más comunes son infecciones de las vías respiratorias superiores, infecciones urinarias repetitivas y salpullidos cutáneos. Esta tabla, por ejemplo, es de la Asociación de España y donde mencionan la revisión de información diagnóstica previa al tratamiento. Entonces, aquí lo que les decía, lo más importante es esto, o sea, hacer el estudio adecuado. Por ejemplo, un interrogatorio, ahorita lo voy a hacer un poquito más claro, pero un interrogatorio sobre la tuberculosis, que si de todos los pacientes que están aquí, algunos, o sea, tienen biológicos, pues ya les ha de haber tocado pasar por todo esto. Entonces, descartar la tuberculosis, y por ejemplo, aquí está la frecuencia al ingreso. Hacer radiografías de abdomen al ingreso, si el paciente está internado y tiene una actividad grave, pues se tiene que ser diaria si hay dilatación de colon. Radiografía de tórax posterior anterior y lateral al ingreso, sobre todo para lo de la tuberculosis. Rectosigmoidoscopía para valoración de la actividad y toma de muestras. Y para control de la evolución, tomografía en casos de dudas de complicaciones, esencialmente perforación, fiebre, dolor intenso. Todo esto yo sé que les suena muy conocido. Laboratorio completo con PCR al ingreso y cada 48 horas, o sea, esto ya está estipulado. Serologías para virus como citomegalovirus, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, VIH, el PPD para tuberculosis, coprocultivo para descartar que no haya ningún proceso infeccioso agregado, toxinas AB para Clostridium difficile, para la colitis pseudomembranosa, que esto es muy importante y es una infección que está muy frecuentemente asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Descartar colitis por citomegalovirus, cuando se tiene sospecha, en caso de que tengamos una toxinas negativas, podemos hacer una rectosigmoidoscopía con biopsia y con una inmunohistoquímica para citomegalovirus. Sobre todo eso se tiene que descartar siempre cuando hay una recaída de la enfermedad. Entonces, antes de iniciar el tratamiento biológico, se tienen que hacer todos los estudios que ya mencioné previamente. En cuanto a la tuberculosis, tenemos que descartar tuberculosis. Es importante que avises a tu médico si alguna vez has tenido tuberculosis, o sea, esto no se puede, son información que no se puede obviar. Si has tenido tuberculosis o has estado en contacto directo con alguien que tuvo la tuberculosis, papás, abuelitos, padrinos, la gente que trabaja en casa, todo esto es importante. Y como estudios de escrutinio se hace un PPD y se hace una radiografía de tórax. En la tuberculosis se menciona que hay una reactivación, un desarrollo de tuberculosis en 24 de 100,000 pacientes, y lo cual se ha visto es mayor a lo presentado, presentado en pacientes que tienen artritis reumatoide sin biológicos, que aquí en este caso son 6 a 100,000. ¿Por qué mencionamos la artritis reumatoide? Los biológicos empezaron a usar en pacientes con artritis reumatoide y de hecho por la cantidad de pacientes y por ellos tener mucha experiencia con los biológicos, mucha de la información y de la comparación se basa en este tipo de pacientes. Virus de hepatitis B, como se fijaron en la tabla, venía a descartar o a realizar estudios para virus de hepatitis B, porque se tiene que descartar infección y monitorización de manera cercana para ver signos y síntomas de una activación por hepatitis B. Y en caso de si una persona está con tratamiento con biológico y contrae hepatitis B activa, se tiene que suspender el tratamiento. Insuficiencia cardíaca. Este también, no sé, es algo que frecuente pregunta también con la que llegan los pacientes. Y antes de iniciar el tratamiento, se recomienda valoración por su cardiólogo. En caso de insuficiencia cardíaca moderada o severa,
no están indicados o están contraindicados los biológicos, pero esto depende mucho de la valoración del cardiólogo. Si es una insuficiencia cardíaca leve, se puede dar el tratamiento. Y durante el tratamiento, en caso de presentar síntomas de insuficiencia cardíaca, que bueno, esos son un poquito inespecíficos, pero hay que buscar. Dificultad para respirar, hinchazón de los pies, se debe de consultar y vigilar. Interferencia con algunos exámenes de laboratorio. Se debe informar al médico si usted está recibiendo algún tratamiento, además de tratamiento para enfermedad inflamatoria, con algún anticoagulante o si se ha realizado alguna prueba de coagulación, sobre todo si hay alteraciones. Por ejemplo, en algunos pacientes que están con CINCIA, o sea, certolizumab, se ha detectado interferencia con algunas pruebas de coagulación de la sangre. Si tú ya estás en un tratamiento con biológico, pues tenemos que estar al pendiente y con el foquito encendido para descartar que no haya ninguna complicación. Si la hay, se puede tratar a tiempo y se puede resolver sin mayor problema. Entonces, si tú estás en tratamiento, tienes que avisar si presentas tos, fiebre, malestar general, dolores osteomusculares, dolor de cabeza, que son síntomas generales, u otros síntomas poco habituales a los que ustedes ya saben, ¿verdad? Erupciones, lesiones en piel. Y por último, esta tabla es una tabla completa. En la última actualización del Consenso Europeo para QC-Cron del 2014, de este año, existe una tabla en la que se sugiere hacernos una checklist de todos los estudios que se deben de hacer antes de iniciar el tratamiento con biológico. ¿Sí? Entonces, aquí les muestro, son tres diapos porque es mucha la información sobre lo que está recomendado a las guías de la ECO del 2014. Entonces, obviamente es un interrogatorio detallado para buscar posibles complicaciones o enfermedades que se nos estén pasando, la historia de la infección, si han tenido todo este tipo de infecciones, y de todo tipo, bacterianas, hongos, virus, herpes, varicela, parásitos, tuberculosis, cómo está el esquema de inmunizaciones, qué vacunaciones tiene el paciente, riesgos ambientales, si hay riesgo de tuberculosis o no, si hay contacto potencial con pacientes con tuberculosis, país de origen endémico para tuberculosis, que en nuestro caso, pues nosotros somos un país endémico, planes de viajar a áreas endémicas, otro tipo de infecciones, por ejemplo, personas que tienen viajes a países del trópico o áreas endémicas de algún otro tipo de infección, pues también se tiene que tomar en cuenta. Se debe preguntar a su médico si se va a viajar a algún país de riesgo. Exploración física, obviamente, escrutinio de tuberculosis, lo que ya mencionábamos aquí de los estudios, pruebas de laboratorio, que son todas las pruebas virales, como están mencionadas aquí, varicela, el examen general de orina, examen de heces, la vacunación, toda la vacunación de rutina, ¿sí? Es la que está mencionada. Todas las vacunas que se deben de poner antes de que el paciente inicie la terapia biológica para evitar precisamente las infecciones oportunistas, cuándo se debe de hacer la revacunación. Y, por ejemplo, aquí viene educación para pacientes y referencias a otros especialistas. Medidas higiénico-dietéticas, bueno, obviamente, consejos sobre higiene de alimentos, que esto es muy importante. No es tanto sobre qué comer y qué no comer, pero la higiene de alimentos obviamente es muy importante. El escrutinio de cáncer cervicuterino. Esto es algo que a veces no le tomamos importancia o se nos puede pasar en la consulta, pero todas las pacientes, obviamente mujeres, tienen que ser referidas para realización de un Papa Nicolau, porque se ve que hay aumento del riesgo de cáncer de cervix. Viajes. Referir a los pacientes viajeros con el infectólogo, ¿verdad? Lo que mencionábamos, y sobre todo van a viajar a un país tropical de alto riesgo, para ver si se tienen que recibir alguna protección o vacuna específica o tratamiento. Y por ejemplo, aquí las vacunas de los virus, vivos atenuados, no se deben de evitar en pacientes con terapia inmunomoduladora o con tratamiento con biológico. Esto es bien importante. Creo que ya es todo. Ok, traté de concentrarme en 15 minutos.
Muchas gracias, Cesalia. Evidentemente han surgido, porque aquí en la audiencia yo reconozco varios rostros de pacientes que están tomando biológicos o refiriéndolos. Y Cesalia tiene otros tantos y el doctor Manuel otros tantos. Cosas que tenemos que aclarar en la mesa de preguntas. Y aclararlas me refiero a precisarlas. Por ejemplo, el biológico per se aumenta el riesgo de cáncer cervicuterino si tienes virus de papiloma. Hay que precisar cosas y entonces ya tendremos oportunidad, después de la charla del doctor Manuel Martínez Vázquez en relación a embarazo y enfermedad inflamatoria, de ampliar la información. Buenos días. Bueno, pues este es uno de los temas más controversiales en la enfermedad inflamatoria por la preocupación que pues es inherente de la mamá hacia hacia su hijo y del papá también. Pero vamos a ver que esta es una posibilidad que una mujer se embarace sin problemas. Primero tendríamos que ver la incidencia en población y en este caso nos vemos un tanto limitados porque en México no tenemos tan buenos datos. No sabemos cuántos pacientes con precisión hay. La colitis ulcerosa tiene una incidencia de 10.4 por 100.000 habitantes. La enfermedad de Crohn de 5.6. En México no tenemos la idea completa, pero lo que sí sabemos es que el diagnóstico es en edad reproductiva, es decir, en mujeres jóvenes, 50% antes de los 35 años. Cada vez es más frecuente atender a personas con diagnóstico de enfermedad inflamatoria que desean embarazarse. Un cuarto tendrán bebé. Y como quise abordar esta charla es como me preguntan los pacientes. Y las preguntas que hacen es, ¿cuál es la probabilidad de heredar la enfermedad de mis hijos? ¿Las medicinas reducen mi posibilidad de embarazo? ¿Cuándo es el mejor momento para embarazarme? ¿Existen medicamentos seguros para la madre y el feto? ¿Y qué sucederá después del parto? ¿Empeorará mi enfermedad? ¿Parto o cesárea? Son bastantes cosas. ¿Podré dar seno materno a mi hijo? Bueno, la primera, ¿cuál es la probabilidad de heredar la enfermedad a mis hijos? Es muy importante recalcar que estos son datos estadísticos, no son una regla, no son aplicables al 100% a nuestra sociedad. Es decir, son datos que se obtuvieron en alguna otra parte del mundo, pero el tener un padre afectado confiere un riesgo de 2 a 13 veces. Nosotros sabemos que cuando hay rangos así tan amplios, es que hay muchas probabilidades. No lo sabemos con precisión. Este es un dato estadístico que existe. El riesgo con familiares en primer grado es de 1.6%, es decir, es bajo. El riesgo en enfermedad de Crohn es del 5.2%. Es decir, que el transmitir la enfermedad no es una regla. Ambos padres sí sube el riesgo, sobre todo en enfermedad de Crohn, que es una enfermedad un poco más genética. Disminuye con lactancia materna, esa es la buena noticia. Las medicinas reducen mi posibilidad de embarazarme. El uso de teopurinas y medicamentos biológicos se sabe que no tienen una disminución si el paciente no ha sido sometido a cirugía abdominal. Sabemos que aún después de eso hay bastantes técnicas avanzadas que permiten que una mujer pueda concebir. Disfunción sexual. Generalmente la disfunción sexual ocurre más por trastornos depresivos, es decir, que es una persona que tiene sus funciones orgánicas preservadas, pero por la depresión que le puede generar su enfermedad, tiene algún grado de disfunción sexual. Cuando existe enfermedad perianal y como efecto de otros medicamentos o incluso medicamentos no indicados, como ocurre con cierta frecuencia, consumo de hierbas o de algún otro producto recomendado por la vecina.
¿No pasa? Una pregunta frecuente en hombres. Disfunción eréctil. Bueno, sí hay medicamentos, frecuentemente ametrotexate, el uso de otros medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos, pacientes que han sometido a cirugía extensa, anastomosis con una bolsita, es el pouch anal, pero siempre hay una solución. Dice un paciente mío que desde que llegaron unas pastillas ya eso no es problema. En el hombre con mayor frecuencia ocurre en enfermedad de Crohn. Algunos medicamentos como sulfasalacina pueden tener algunas alteraciones en el seminograma. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuye la movilidad de los espermatozoides. No es un anticonceptivo, para que no lo usen así. Es reversible a los 2 meses, es decir, lo quitas y se acabó el problema. Y pues bueno, el metrotexate sí tiene efectos negativos en la espermatogénesis. Es decir, no se debe de usar cuando se pretende tener un bebé. ¿Cuándo es el mejor momento para embarazarme? Después de meses de enfermedad inactiva. Esa debe de ser una regla. Y en consenso con el médico, con el ginecólogo. Previa preparación con vitaminas, con ácido fólico, con hierro, corregir todas las variables que estén alteradas en un brote, pero esto es posible. Otras comorbilidades controladas. Cualquier otra enfermedad deberá estar controlada. Idealmente sin medicamentos, pero los medicamentos también son seguros. Además, es importante tener conciencia de la necesidad de las medicinas. Es importante recalcar esto, porque ahorita les voy a comentar otra cosa importante. ¿Existen medicamentos seguros? Antes de que vayamos a entrar a los medicamentos seguros, les voy a decir si hay medicamentos seguros. Hay poblaciones con miles, cientos de miles de pacientes en donde las mujeres se embarazan y usan estos medicamentos adecuadamente y les va muy bien. Medicamentos en embarazo y lactancia. Esta es una clasificación que ustedes se pueden encontrar cuando buscan en internet. Y es como los médicos graduamos el riesgo o no de una medicina. Por ejemplo, la categoría A, quisiéramos que todos los medicamentos fueran categoría A, pero no lo son. Y quisiéramos que ningún medicamento fuera categoría X. Pero bueno, tenemos medicamentos para tratar la enfermedad que son clase B, clase C, que se pueden usar sin problemas. Uno de estos son los 5-ASA, esos medicamentos como mesalazina, marcas comerciales, Talofalc, Pentasa, esos son estos medicamentos y son medicamentos seguros para uso en el embarazo. Se recomienda que se combinen con suplementación con ácido fólico. Corticosteroides. Generalmente tratamos de que no se embarace una paciente cuando está tomando corticosteroides. Pero si se llega a embarazar, bueno, es un medicamento que cuando se tiene que usar, es mejor que no usarlo. Hay otras cosas ahí que conforme aumenta la edad de la mujer pueden existir como hipertensión, diabetes, preeclampsia o eclampsia, no sé si hayan escuchado ese término. Preferimos no usarlo durante el primer trimestre por el riesgo de paladar hendido. Y existen estudios en pacientes específicamente con enfermedad inflamatoria intestinal y bien utilizado no hay eventos adversos. Otros medicamentos que es raro que usemos, los usamos más bien en enfermedad de Crohn o enfermedad perianal, es el metronidazol. En humanos no está asociado con un incremento en el riesgo de defectos al nacer y además se usa por periodos cortos. Las quinolonas, uno de esos medicamentos, ciprofloxacino, este afecta el cartílago de crecimiento en animales y en humanos. De preferencia no se usa en el embarazo.
No se han descrito efectos adversos en los pocos estudios en los que se ha administrado en embarazadas, porque vamos, hay pacientes en los que resulta ser necesario. En la lactancia es una medicina segura. Otros medicamentos como tiopurinas, aunque está clasificado como una clase D, se sabe que es seguro en el embarazo. Hay experiencias en pacientes que requieren la medicina por periodos muy largos, como pacientes trasplantados que se han embarazado, mujeres, y ha sido segura. Es una medicina que antes, por eso se los marco aquí, antes se recomendaba suspender en la lactancia. Ahorita sabemos que hay estudios en los que no hay eventos adversos y se recomienda posponer la lactancia 4 horas después de la toma de la medicina. Es decir, que si se lo toma en la noche y en la madrugada se levanta el papá a darle el biberón al bebé, no habrá problema. Como debería estar diciendo. Hay medicinas que sí debemos de estar lejos de ellas, y esas son la talidomida y el metrotexato. Esas medicinas no son seguras y se deben de evitar. Otros medicamentos que ya se habló aquí, los medicamentos biológicos, en general se acepta que estos medicamentos como el infliximab, que es el Remicade, Lumira, adalimumab, y el certolizumab pegol o Cimzia, son medicinas que son seguras. Bien utilizadas, brindan ventajas a los pacientes. Hay algunas consideraciones importantes que ustedes pueden ver cuando los vean los efectos, y es, por ejemplo, si atraviesa o no la barrera placentaria. Esta medicina, por ejemplo, infliximab, atraviesa la barrera placentaria, pero hay muchísimas mujeres que han tenido sus bebés sin problemas y únicamente se recomienda posponer las vacunas de virus vivus cuando nace el bebé. Hasta 6 meses después de que nace se vacuna y el bebé está bien. Además, los médicos tomamos ciertas precauciones, como por ejemplo, la última dosis a la semana 30 o 32, pero hay que tomar en cuenta en que el bebé puede llegar a término porque esta medicina se pone cada 8 semanas, cada 7 semanas. Entonces da tiempo para planear una cesárea o un parto y después darle la infusión a la paciente para que no tenga recaída. Otros medicamentos como adalimumab, este medicamento también se acepta que es seguro. No se han demostrado alteraciones en fetos animales, no existen estudios controlados, pero hay datos suficientes en series grandes de pacientes que es una medicina segura. Otro medicamento, el certolizumab pegol, no cruza la barrera de la placenta y es una opción también en la mujer cuando va a terminar el embarazo o cuando planea embarazarse. ¿Y qué sucederá durante el embarazo? ¿Empeorará mi enfermedad si me embarazo? Bueno, un punto importante que deben de tener es que si en un embarazo les fue mal, el siguiente embarazo no es la regla. O sea, no tiene que ser el siguiente embarazo un embarazo igual de difícil que el primero. Eso es una regla. Bueno, como les decía, el punto para que una mujer se embarace es eh, cuando no está activa la enfermedad, cuando está dormida. Hay un mismo riesgo de recaídas que no embarazadas, que es del 34%. En la colitis ulcerativa, cuando una mujer entra con actividad, el 45% de ellas van a empeorar y el 25 al 33% van a mejorar. Un tercio de los pacientes con enfermedad de Crohn activa se van a mantener activos, un tercio mejoran y un tercio empeoran, pero solo de los que entran activos. Muy diferente que la mujer entre con enfermedad inactiva. Parto o cesárea. Bueno, cesárea se recomienda en enfermedad perianal activa, presencia de daño o de una cirugía previa, como una bolsita, la bolsita pero ya cuando se hizo la reconexión, o cuando existe un daño en el esfínter del ano. No existe información suficiente de que la cesárea proteja contra exacerbaciones de la enfermedad
perianal o desarrollo de esta enfermedad. Y pues bueno, ahí interviene mucho el ginecólogo en cuanto a qué es lo que se recomienda. ¿Podré dar seno materno a mi hijo? No existe una relación directa entre el dar seno materno y que la enfermedad se dispare. En realidad se han observado aumento de recaídas, pero es más porque la mamá suspende la medicina porque cree que la medicina le está haciendo daño a su hijo. Ya vimos aquí que hay medicinas que se pueden usar con toda seguridad durante la lactancia. Y pues las conclusiones son que si una mujer con enfermedad inflamatoria intestinal desea embarazarse, lo puede hacer con seguridad, planeándolo al menos 3 meses sin actividad de la enfermedad, que debe de estar controlando sus medicamentos y los debe de continuar durante el embarazo, que debe de tener vigilancia estrecha en el embarazo y que tiene una tasa similar de anormalidades a la población general. Es decir, que debería igual que cualquier otra mujer que no tuviera enfermedad inflamatoria. Gracias. De acuerdo al programa, tenemos oportunidad de al menos 15 a 20 minutos de preguntas. Gracias, Carlos. Qué bueno que encendimos la luz. Si quieren mover sus sillas para acá, Azalia, con toda la confianza y como se los dije al inicio de la reunión, la idea era informarnos, platicar de nuevos medicamentos y compartir.